estéis, bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. El pasado día 3 de diciembre se celebraba el Día Internacional de la Discapacidad, o como mejor nos gusta llamarlo aquí en esta casa, algo en lo que seguramente nuestro invitado que ahora pasaré a presentarles nos dará la razón, el Día de la Diversidad Funcional, porque, bueno, pues a esta altura aún faltan por reivindicar muchas cosas y más que reivindicar, porque hagan caso a esas reivindicaciones desde la propia administración y también la sociedad. El llamamiento debe ser continuo. Aún hay muchas barreras y además de todo tipo con respecto a la diversidad funcional, y el día 3 de diciembre precisamente vale para llamar la atención sobre todos estos problemas. Pero tenemos con nosotros una persona, bueno, pues que conoce mucho de todo esto y que sabe de lo que estamos hablando. Se trata de Manuel Román, presidente del colectivo de personas con diversidad funcional, colectivo comarcal Tréboles. Muy buenas noches y bienvenido, Manolo. Hola, muy buenas noches, Encano. Bueno, pues después de esta presentación hago un inciso para decirles que precisamente este programa pues lo va a coordinar él, Manuel Román, Manolo para los amigos, como lo conocen en Úbeda, donde reside, y va a ser, Manolo, tú el encargado de coordinar. Va a ser además una primera toma de contacto para una serie de programas que iremos haciendo posteriormente el próximo año. Pero, bueno, pues antes de dar comienzo yo al programa que tú vas a coordinar, porque a mí me quedan muy pocos minutos para levantarme de esta silla y que pasen todos los invitados que tú has traído pues esta noche para que nos acompañen, sí me gustaría que nos comentara este año qué tipo de reivindicaciones se están haciendo desde esta semana de la discapacidad. Bueno, este año las reivindicaciones vienen pasando por mantenernos como estábamos actualmente hasta hace poquito, y era luchar por el avance de las personas con diversidad funcional, ¿no? Por desgracia vemos todos los días en los medios de comunicación cómo se nos está expoliando los derechos que hemos conseguido tras muchos años de lucha. Y consideramos que, bueno, pues que es hora de que le pongamos freno, por lo menos con una voz alta, en la que se diga que hasta aquí hemos llegado y que no debemos de permitir que se sigan perdiendo estos derechos, como pueden ser, por ejemplo, los avances en materia de sanidad, la poquita integración que hemos conseguido en materia de educación o también en dependencia, ¿no? Por lo cual es algo bastante importante que hay que decir que no. Y además cada día que veo el telediario me da aún más miedo, porque digo, a ver, hoy qué es lo que van a quitar de la lista, ¿no? ¿Dónde va la tijera? Exactamente. Además, bueno, pues me imagino que dirigir un colectivo como el que representan, muy amplio, también hay, y en esa lucha habrán afectado los recortes, porque el dinero de la administración que llega a las asociaciones no es el mismo que hace unos años. Pues evidentemente las asociaciones estamos viendo cómo nuestros fondos están cada vez más limitados. Estamos hartos de decir que nosotros nos dedicamos a intentar suplir lo que la administración debería de estar obligada a realizar. Entonces creo que es importante que las asociaciones se siga manteniendo un mínimo de nivel y no un recorte en unos casos del 100% de la subvención, en otros casos del 80 o del 90% de la subvención, por lo cual estamos, bueno, pues haciendo milagros, multiplicando el pan y los peces, como se puede decir, y yo creo que es importante que esto la administración apueste porque las entidades, y entiendan que las entidades estamos haciendo un gran favor a la administración, estamos haciendo un gran trabajo, todas las asociaciones que están trabajando en este ámbito, por lo cual es importante además que la gente apoye y también se adhiera a las reivindicaciones que hacemos cuando hacemos un llamamiento público. Imagino que, bueno, todos estos temas ahora los vais a abordar en vuestro debate, pero sí que quería llamar la atención y poner acento en un tema que es de vital importancia, porque la mejor manera de integrarse es trabajando, y bueno, pues estamos realmente escandalizados todos por las cifras de paro que tenemos en este país. Más de la mitad de los jóvenes
están parados, la juventud, el futuro de este país. Pero ¿cómo afecta el paro a las personas con discapacidad? Me imagino que es más que a nadie. Pues vamos a tener que empezar con una de las propuestas, y es que los aviones lo hagan accesibles, porque ya que la gente se está yendo fuera de España, pues que por lo menos la silla de ruedas podamos entrar también dentro de los aviones para emigrar fuera. Y la verdad que es un hándicap bastante importante. Si vemos que es alarmante la cifra de desempleo a nivel nacional, pues si nos vamos a lo que es la discapacidad, pues vemos que las cifras son muchísimo más alarmantes. Si estamos en alerta roja a nivel general, en lo que es el colectivo en particular ya no sé qué color ponerle, porque no lo tendríamos que inventar, ¿no? O hacer una fusión de colores. Por lo cual entendemos que el empleo es importante fomentarlo, crear políticas de estímulo, y potenciar los poquitos programas de empleo que se están llevando a cabo, por ejemplo Andalucía Orienta, los Inserta, en fin, que como vemos pues cada vez están desapareciendo, ¿no? Entonces no entendemos, vemos que es como una incongruencia, ¿no? Cuando más se necesita ese tipo de proyectos y de programas, pues desaparecen. Claro, porque cualquiera podría pensar que o afectan directamente los recortes en servicios sociales, pero o afectan los tijeretazos en sanidad, los tijeretazos en educación, o afectan de manera especial y grave, porque necesitáis personal cualificado en las aulas que os ayude, personal. Y claro, todo eso es lo primero que se está quitando. Lo de la ley de dependencia ya ha sido además a saco a vuestro sector. Evidentemente, la dependencia, bueno, pues ya hemos visto, además esta mañana se hablaban de cifras de 150.000 personas que estaban de alta afiliadas a la Seguridad Social, que bueno, pues que ya con este recorte que se ha hecho, pues se le ha eliminado directamente de la cotización, y entonces tenemos 150.000 personas menos cotizando. Ahí es nada. Bueno, no quiero que adelantar nada del contenido que seguro vaya a tratar ahora en el debate. Yo solamente quería, bueno, pues darte la bienvenida, decirle a nuestros telespectadores que precisamente tú vas a ser el que va a llevar el programa de hoy, que se va a hablar de diversidad funcional, y nos vamos a ir unos minutillos, además muy poquito, a publicidad, lo justo para que nuestros invitados se coloquen alrededor de esta mesa y podáis debatir. Gracias, Manolo, suerte en este programa y hasta ahora mismito. Hola, muy buenas noches. Bueno, como ya Encarna les ha adelantado, esta noche me toca a mí tener que moderar esta mesa de debate, de diálogo, que esta noche van a poder ver, ¿no? Voy a pasar a presentar a los contertulios que esta noche me acompañan. Directamente tenemos a mi derecha, a la derecha de la mesa, a Manuel Izquierdo Gallego, el director de la oficina de la ONCE aquí en Úbeda. Tenemos también a José Antonio Ojeda, pues representante sindical de CGT, experimentado en su función, que es la docencia, que esta noche también pues hará su pequeña o gran aportación. Y por último, y no menos importante, evidentemente, mi amiga Maite Marín Herrera, que ella es trabajadora social del Hospital Comarcal San Juan de la Cruz, y pues desde su área y su experiencia personal y profesional, pues también creo que nos va a aportar cosas bastante interesantes. Bueno, esta noche, como comentaba aquí la directora de la cadena, me ha puesto la tesitura de tener que presentar y moderar esta mesa de amigos. La verdad que espero que si hay algún fallo, pues perdonen mi inexperiencia en estas lides. Como saben, como contertulio ya tengo experiencia, pero como director de una mesa de este tipo no. Y yo creo que va a ser interesante e importante seguro lo que se va a vertir en esta mesa,
siempre además desde la experiencia directa de personas que están en primera fila, en el campo de batalla, como yo suelo decir, y seguramente pues vamos a aprender mucho, inclusive yo. Así que sin más dilación vamos a empezar a tratar sobre el tema de los recortes. Los recortes, como ustedes sabrán y como ya me han escuchado anteriormente, pues nos vamos a basar en 3 puntos principalmente, que es la sanidad, la educación y servicios sociales. Por lo cual, bueno, pues voy a pasarle a José Antonio Ojeda el martillo para que vaya empezando a romper el primer hielo y nos diga un poco qué tipo de recortes hay en la actualidad sobre educación, y vamos a ver cómo esto nos puede afectar a todo el colectivo de personas con discapacidad, con diversidad funcional, y sin más, pues coméntanos. Buenas noches. Me pasan el martillo y hace falta un buen martillo, porque el hielo tiene mucho espesor, El hielo mucho espesor y parece que la ola de frío viene para tiempo. Desde el momento que hay unos recortes generales, está habiendo un recorte para todo lo que es diversidad. A mí, más que hablar de discapacidad, me gusta hablar de diversidad de las personas. Somos diversos en muchos aspectos, pero claro, dentro de esa diversidad hay a quien afecta más los recortes, porque necesitan en un momento determinado más ayuda. Han incrementado el número de horas del profesorado, con lo cual la atención que el profesorado puede dar a las personas más diversas pues es menor. Ese sería un recorte ya grave. Si se aumenta el número de alumnos por aula, es otro recorte que lo que hace es que se pueda atender peor a las personas que más lo necesitan. Si no se desdoblan grupos en asignaturas fundamentales, pues es otro recorte que afecta a personas que más lo necesitan. Por ejemplo, el monitores de pedagogía terapéutica para aquellas personas que son motóricos, tienen una disfunción motórica, resulta que han caído en un 50% aproximadamente, dependiendo de la zona, con lo cual ya el recorte es importante. Va a afectar a su movilidad y va a afectar a su calidad de vida y va a afectar a su acceso a la educación, con lo cual es un aspecto muy grave. Pero no solamente afectan en el número de monitores, es que la calidad del trabajo de los monitores ha caído enormemente, es decir, trabajan más y se le baja el sueldo. Eso ya creo que lo decía por ahí algún personaje que hoy ha ido a declarar a los juzgados, que de la crisis se salía trabajando más y cobrando menos. Bueno, y lo digo a propósito porque dinero hay. Dinero podemos tener luego ocasión de ver que dinero hay, incluso hay dinero en educación. Es vergonzoso que hace unos días saliera otra vez la oferta del plan de calidad, que consiste en hacer tareas burocráticas, que se esté pagando el plan de calidad a profesorado que se apuntó a él, y que sin embargo no haya dinero para las aulas matinales, no haya dinero para los monitores de los que tienen problemas motóricos y un largo etcétera. Es decir, dinero hay, lo que pasa es que lo estamos invirtiendo mal. Los equipos directivos no se les está rebajando, es decir, sus complementos por equipo directivo no se rebaja. Algo está pasando aquí, hay que cambiar de modelo. Ya después tendremos ocasión de entrar en otros aspectos. Ahora entraremos en más profundidad. Bueno, pues Maite, amiga, cuéntanos un poco en sanidad, pues, cómo está la cosa, con la bata blanca. La bata blanca, lo que tendríamos que estar es con batas negras de luto, porque realmente los recortes, como dice el compañero, nos están afectando a todos, pero especialmente a un colectivo como es el vuestro, ¿no?, que por desgracia tiene que hacer un consumo en salud que otras poblaciones no tienen. Entonces, bueno, no se han hecho grandes distinciones para que realmente no le afecte a unos colectivos que necesitan más ayudas que otros. Es decir, se ha generalizado el recorte y no se ha tenido en cuenta que efectivamente hay una población que se va a ver afectada doblemente. Entonces, tanto si nos ponemos a especificar, sería a grosso modo, por un lado, el tema de los recortes, más que de los recortes del pago, ¿no?, en medicamentos, y por otro lado, uno de los consumos que
evidentemente un discapacitado, bueno, pues por su situación física va a necesitar que todo el tema de ortoprótesis pues también se ha visto afectada. ¿Qué ocurre? Nosotros a nivel de Andalucía el tema de recorte y de tener que hacerlo del copago dichoso en sanidad nos ha afectado exactamente igual que al resto de España. Aquí no tenemos grandes distinciones, solo dejarían de pagar medicamentos aquel colectivo de discapacitados que tiene lo que se llama la Ley de Integración, lo que es la LISMI, ¿vale? Serían los únicos que no pagarían, así como aquellos que cobran una no contributiva, ¿vale? Todos los demás, a pesar de tener un grado superior al 33%, partiendo de ahí, es decir, eres discapacitado, muy bien, con un 33%, pero incluso teniendo grados superiores, se asimilan al resto de la población, es decir, vais a pagar en función de los ingresos de cada uno, ¿vale? Luego, si quieres, pues te explico un poquito más. Y en cuanto al tema de ortoprótesis, bueno, pues hay una parte que son aquellos que sería el 10%, se generaliza que hay un pago del 10% en materias como pueden ser, imagínate, una silla de ruedas, un andador, y luego hay otros que tenéis que pagar al 100%. Y luego, si quieres, pues nos extendemos y os explico un poquito más específicamente de qué va esto. Está bastante feo la cosa y bastante interesante por saberlo. Bueno, pues Manolo, coméntanos un poco desde tu perspectiva cómo estás viendo esta cuestión de los recortes. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros por invitarme a este programa, a ti y a Encarna. Y bueno, pues tú has adelantado un poquito en la presentación con respecto a la ley de dependencia, donde aseguro que a muchas familias le ha pegado un mazazo impresionante, porque no podemos olvidar que la ley de dependencia, bueno, pues era como un salvavidas al que se estaban acogiendo decenas de miles de familias, y que no era un capricho, no era un lujo, no era algo que pudiéramos, dijéramos de alguna forma, no poder contar con ello. Es decir, cuando una persona está cuidando a un discapacitado o a una persona que tiene limitaciones en casa y no puede ir a trabajar, lo más obvio es que se le dé una pequeña subvención. Que ahora, además de que se le quita la cotización, tengo entendido, no sé si alguno de vosotros me podéis corregir, tengo entendido que parece que se ha paralizado una de las fases o varias fases de la ley de dependencia, y añadido a esto, pues todo lo que estábamos hablando antes con respecto a la educación, donde se está recortando en becas, el tema de sanidad se tiene que pagar más, o se tiene que pagar algo por los medicamentos, etc. Pues dijéramos que el agujero, y mira que yo siempre lo veo las cosas claras, pero esta lo veo un poco oscura, Bueno, pues viendo la cosa oscura, vamos a intentar darle un poco de claridad, vamos a aportar nuestra experiencia y nuestra opinión. Es cierto como dicen los compañeros, los contertulios, que la cosa viene bastante mal. Esperemos que con la manifestación que se llevó a cabo el pasado día 2, el SOS Discapacidad, el SOS Discapacidad, los políticos hayan tomado nota, hayan visto que la manifestación ha sido inmensa, teniendo en cuenta las dificultades de este colectivo, y no solo del colectivo, sino de los cuidadores, que algunas veces algunos políticos olvidan que están ahí apoyándonos, y que sin ello evidentemente no podríamos llevar el ritmo de vida que actualmente llevamos, ¿no? con el bienestar que tenemos. La verdad que entendemos que en sanidad es algo lamentable, tanto por lo que cuentan los compañeros como por lo que uno puede ver en persona. Incluso se comentaban que la ambulancia había que también hacer un copago en breve. No. Se decía que había que hacer un copago. Entonces esperemos que no lleguemos ya incluso a tener que ir
con una emergencia dándole las ruedas porque no tenemos ni para pagar la silla o no tenemos ni para pagar la ambulancia, ¿no? Bueno, sí que me gustaría que Maite entrara un poquito más de lleno, por seguir un orden primero con el tema de sanidad. Ponte las gafitas, sí. Y así te solidarizo con las gafitas. Con los demás que tenemos gafitas. No, sobre todo porque no quiero confundiros, ¿vale? Hay una serie de cifras que me parece importante que las dé como son y no confundir. Bueno, os comentaba que efectivamente solamente para aquellos discapacitados que tienen una pensión no contributiva, es decir, que tienen más del 65% y además derecho a dicha pensión, y aquellos que tienen LISMI, es decir, aquellos que no tienen otra forma de tener seguridad social porque no trabajan o porque no pueden ser beneficiarios de ningún familiar, son los únicos, ¿vale?, en los que los medicamentos serían gratuitos. Todos los demás, como os he dicho, formarían parte del grupo de personas que cobran según renta. Y una cosa curiosísima, y es que nuestros políticos, pues consideran que aquí, en principio tendríamos una renta superior al 18.000 euros, mejor dicho, menos de 18.000 euros, pagarían un 40% de productos farmacéuticos, sí, de copago, medicamentos, sí, de copago, o bien un 10% si son pensionistas, habiendo siempre un límite máximo para los pensionistas de 8 euros, ¿vale? Eso sería para las rentas inferiores a 18.000 euros. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquellas rentas, que es donde voy con nuestros políticos, que oscilen entre 18.000 y 100.000 euros, pues me parece una diferencia bastante considerable, la verdad considerable. Que sí. Esta gente, si son activos, pagarían el 50%, si son pasivos, pagarían, pensionistas, pagarían el 10% con un límite máximo de 18 euros al mes. Y luego ya aquellas rentas máximas de más de 100.000 euros, pagarían tanto activos como pensionistas el 60%, con un máximo de 60 euros al mes. O sea que hay una diferencia de 8 a 18 euros entre una persona que tenga perciba 18.000 a una persona que perciba 50, 60, 70. Sí, pero es que además tú puedes estar pagando esos medicamentos, es decir, que tampoco es que te los van a descontar, tú estás pagando y luego lo que hayas pagado de más, cada 6 meses te los devuelven. ¿Vale? Que no es que una vez que tú has pagado en ese mes los 8 euros que tienes de máximo, ¿no?, de límite, pues no vas a seguir pagando, no, tú sigues pagando esos medicamentos y luego a los 6 meses pues te pones de acuerdo, ¿no?, con la administración para que te los devuelva. ¿Que hay que hacer una presentación como Hacienda? Una documentación, sí, es muy divertido y muy justo, teniendo en cuenta que nuestros pensionistas en muchísimas ocasiones cobran incluso menos de 300, 400 euros al mes. Añádele eso al gasto de medicamentos, añádele eso, además que las comidas que ellos comen, pues no es la misma alimentación, nosotros podemos comer a base a lo mejor de frito, pero esta gente pues suelen tener sus regímenes, suelen tener una alimentación bastante más cara. De los activos que no pagarían nada serían dentro del grupo, ya sabéis que no van por el mismo grupo de discapacitados, pero tenemos las personas con el síndrome tóxico, y personas con discapacidad en los que se contemplan unas cosas muy específicas, con las rentas de integración social y los perceptores, como he dicho antes, de rentas no contributivas, ¿vale? Pero lo que os atañe específicamente a discapacidad, pues esto es lo que tenemos. En cuanto a farmacia, ¿qué ocurre? Y quiero además aclarar que antes os comenté una cosa que es errónea, y es que solamente son las sillas de ruedas en el apartado de ortoprótesis en las que se va a pagar el 10%, ¿vale? Luego sí os voy a aclarar una cosita que creo que os va a servir por lo menos de optimismo, y es que en Andalucía no es igual, ¿vale? Yo me he traído el boletín oficial del Estado, esto no es un Boja, esto es lo que afecta a nivel nacional, pero Andalucía, pues ahora mismo no se va a regir por este sistema. Entonces, en prótesis externas, pues es que no sé cómo decirlo, lo que serían manos, piernas y tal, habría que pagar el 10%, tanto en silla de ruedas, tanto manuales como eléctricas, también el 10%, pero ojo, el 10% de un medicamento
no es el 10% de una silla de ruedas que puede Claro, costar 2.000 claro, euros. claro. O 3.000. ¿Vale? O 3.000. ¿De acuerdo? Es que estamos hablando de un 10% muy elevado. Lo que os había comentado de los andadores, pues me temo que ha sido una confusión dentro de mi primera presentación, porque andadores y muletas van a tener que ser pagados al 100%. Un andador viene a costar unos 80 euros, el más simple, al que luego se le puede ir añadiendo pues todas aquellas cositas que quiera. ¿Vale? La gente cuando necesita unos andadores especiales, si van con freno o los quiere de un tipo específico, lo que hasta ahora se ha venido haciendo es que se le da una receta normal, ¿vale?, que cubre esos 80 euros y ellos ponen la diferencia. Bueno, esto no es así ahora. ¿Qué ocurre? Bueno, señores, la Junta de Andalucía, en este caso, el presupuesto que tenía no lo venía gastando al 100%, el presupuesto que tenía para ortoprótesis. Entonces se ha llegado a un acuerdo, y es que hasta abril parece que vamos a seguir como estamos, es decir, en la Junta de Andalucía, sillas de ruedas, andadores y muletas, y todo el tema de ortoprótesis también sigue siendo gratuito para todos los afiliados, ¿de acuerdo? Y lo que se va a tratar de negociar es que se está hablando con las ortopedias, ¿vale? Y se quiere llegar a un acuerdo en el que, bueno, se va a reducir por parte de las ortopedias el margen de ganancias que ellos tienen. Por otro lado, la Junta de Andalucía quiere pues un poco reducir las prescripciones, que ahora os comento que de hecho hace muchos años que venimos trabajando en este sentido, y por otro lado, bueno, pues reducir el presupuesto. Pero tenemos la esperanza de que en Andalucía no tengamos que pagar, ¿de acuerdo? Hoy por hoy. Ya sabéis también que el gobierno central está muy por la labor de que todos funcionemos lo mismo. Y entonces pues no sé hasta qué punto vamos a tener esa posibilidad. Ahora mismo es lo que se quiere. Os comento, porque decís, bueno, reducir las prescripciones, jolines, y si necesita la silla de ruedas y si necesita el andador, bueno, Andalucía yo llevo trabajando, no en el SAS, pero sí empecé en el SAS mi andanza hace más de 20 años, y desde hace ese tiempo se viene haciendo el programa de recuperación de material ortoprotésico. ¿Eso qué quiere decir? Que como es un material que se da gratuitamente, hay algunas cosas, además en el manual que tenemos de prescripción ya lo especifica, que son en realidad préstamos, es decir, que se prescribe de manera gratuita, pero el paciente tiene la obligación, que es que parece que es hacerle un favor al SAS, de devolver el material cuando ha dejado de necesitarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente ese material está en buenas condiciones porque son materiales, bueno, pues como es un andador que se ha dado pues para una fractura de cadera, se ha usado muy poco tiempo, está en buenas condiciones y nosotros lo volvemos a prestar. Entonces, en lugar de prescribirse, lo que se hace es la prestación, por nuestra parte, ¿vale? Se recupera el material y se presta. Incluso se ha llegado a arreglar por parte de mantenimiento del hospital o de los centros de salud, ¿de acuerdo? Es una historia que, bueno, que cuando nos dicen reducir las prescripciones, nosotros ya venimos reduciéndole, y la verdad que a final de año hacemos cuenta y es mucho el dinero que se viene ahorrando desde hace bastante tiempo. Pero que quizás eso se... Dime. No, perdona, digo, sin embargo, con la silla de ruedas no se hace esto cuando es un material bastante más caro que un andador. Se hace con todo, se hace con las sillas de ruedas. Pues será ahora. Yo te puedo hablar desde hace 20 años, que de hecho tengo el honor de decir que en Granada, que fue donde yo comencé el programa. Y bueno, me imagino que no fue el programa que yo comienzo en Granada el que se ha impartido en otros sitios, ¿vale? Pero que sí se lleva haciendo en bastantes provincias andaluzas y se hace todo. Se devuelve sillas de ruedas, tanto de casa como de calle, ¿vale? Se devuelven andadores y se devuelven las muletas. No, yo te puedo decir por experiencia propia que intenté devolverla y me dijeron que no, que me la tenía que quedar. Pues me gustaría que me dijeras dónde para darle un tirón de oreja, porque... Aquí en el hospital de Úbeda, sí. Pues hará mucho tiempo de eso, porque en el hospital de Úbeda hace más de 10 años que llevan el programa. 3 años. Chico,
No puedo responder por eso. Vamos, yo llevo 3 años y te aseguro que estando yo no he podido ser. Me parece que ahí sí se podía ahorrar muchísimo. Pero es que lo hacemos, Manuel. Lo hacemos. Y se ahorra muchísimo. Claro. Se ahorra muchísimo. Y luego incluso hemos llegado a prestarle a asociaciones, a residencias, a centros de salud, porque a veces el propio centro de salud no tiene sillas de ruedas para transportar a sus pacientes de urgencia a una consulta, por ejemplo, y hasta eso lo manejamos en nuestro hospital, la forma de conseguir las sillas de ruedas hospitalarias, ¿vale?, las que utilizan los pacientes. Tenemos la precaución de prestárselas nosotros para que siempre estén nuevas, y se hace, no sé si es que hubo algún malentendido, y lo siento, pero bueno, si esto te sirve, te aclaro que sí, que lo estamos haciendo. Y luego, pues por último, y es algo que creo que todos sabéis y que nos afecta a toda la población, y otra vez de nuevo un poco más a vosotros, es el tema de recortes de personal sanitario. Bueno, pues vamos a dejar el suspense aquí de los recortes sanitarios. Vamos a irnos unos minutos a publicidad. Creemos que la cosa cada vez se está poniendo más interesante, así que en unos minutos volvemos. Bueno, pues seguimos en este apasionante debate y vamos a continuar por ese corte que le he dado aquí en suspense a Maite para que siga con los datos. Bueno, refiriéndome a nuestro espacio chiquitito como en nuestro hospital, ¿no? Estamos hartos todos los días de ver en la televisión pues todas las movidas que hay en Madrid. A mí me dan una envidia tremenda cómo son capaces de tirarse a la calle y reivindicar, bueno, pues todo lo que está sucediendo. Y tengo la sensación de que, bueno, nuestros ciudadanos, la gente que son usuarios de nuestro hospitalillo, pues no son muy conscientes de todo el recorte que también estamos sufriendo y que por ende, bueno, pues vais a sufrir vosotros también. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque se está reduciendo plantilla, porque se están convirtiendo aquellos compañeros eventuales en unas jornadas laborales del 50 y el 70%, nos faltan médicos, se ha ido gente de urgencias. Porque lo que tenía que ser un servicio público lo quieren privatizar. Por ejemplo. Incluso he oído que hasta el servicio de limpieza también está. Sí, de todos. Mira, nuestra reumatóloga ya está al 75%. Tenemos 2 traumatólogos al 50%. El 50% de horario. Eso supone, además, lo han hecho de tal manera que hay una semana que no vienen a trabajar. Yo en mi despacho recibo por la mañana, bueno, el libro de reclamaciones tiene que estar custodiado, ya lo sabéis, entonces vamos trasladándolo, ¿no? Por la mañana toca en mi despacho. La inmensa mayoría de las reclamaciones que se ponen son por las listas de espera hospitalarias. Personas mayores que llevan 2 años y medio esperando una prótesis de cadera con más de 70 o 80 años. Estamos convirtiéndolos en discapacitados. Dentro de poco, bueno, pues van a ser personas que no van a poder levantarse, claro. Pero no hay médicos. Y luego piensan que, bueno, que con la historia de que además nos añaden horario, pues no sé si las personas desde fuera, los usuarios, pueden pensar que eso es una forma de que se les atienda mejor. Para nada, si lo que nos tiene es cabreados como monos. Estamos echando tardes por obligación a cambio de nada. Entonces, bueno, el ambiente está cambiando bastante. Yo, por suerte, trabajo en un sitio que es el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano, que bueno, que creo que somos un ejemplo en cuanto a nivel de trabajo y de responsabilidad. Hacemos lo máximo, pero dentro de nuestras posibilidades, es que no podemos hacer más. Y como trabajador social, ante estos recortes, pues a mí me cuesta mucho subir a las plantas por las mañanas. Porque yo me enfrento a decirle a la gente, claro, no tengo. Y ahora nos estamos casi convirtiendo en meros gestores de residencias privadas. Es decir, que
lo que decíamos de hacer propaganda a las cosas, ¿no? Es que, vamos a ver, yo estoy recomendando residencias privadas. Yo estoy manejando precios de residencias privadas. ¿Hasta qué punto eso es ético? Pero es eso, o ¿qué hago con mis usuarios? ¿Los dejo en la calle? No darle respuesta ninguna. ¿No les doy respuesta? Pero tú fíjate qué respuesta les tengo que dar. Y luego, bueno, si queréis, comentamos cosas de la... Sí, yo en ese sentido es cierto que también veo que hay un despilfarro en ocasiones por racanería. A ver. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo en el que una persona tiene una problemática. Sí. Y es una persona con discapacidad. Y en vez de mandarlo directamente donde tienen que mandarlo, ¿vale? Tú sabes el caso que es perfectamente, igual que yo. En vez de mandarlo directamente donde hay que mandarlo, lo mareamos. Lo mareamos. Exactamente. Sí. Lo mandamos a Granada, Granada dice que ya no, que te manda a Úbeda, Úbeda te dice que no, que te manda a Córdoba, Córdoba llega y dice que para qué te mandan aquí, te van a mandar a Úbeda, Úbeda te vuelve a mandar a Granada, en fin. Entonces, un jugar al ping-pong o al tenis, ¿no? Con el paciente. Y que conlleva un gasto. Y que conlleva un gasto. Tremendo. Porque evidentemente conlleva un gasto de ambulancia, asistencia, y ya no solo el gasto y ambulancia, sino que además es la prolongación en el tiempo de ese paciente, que el paciente no se queja por gusto, no está en un hospital porque está de vacaciones, no, está en un hospital porque se encuentra mal, porque tiene dolores, porque, en fin, tiene una serie de complicaciones. Y es la paradoja que siempre suele ocurrir, que con las personas que tienen una discapacidad, y si es una discapacidad, pues siempre pues grave, ¿no? O con grandes problemas, pues todos son complicaciones. Y a ver por dónde le metemos mano, y vamos a ver si te mandamos al neumólogo, y vamos a ver si te mandamos al anestesista. Si sabes que aquí no me vas a hacer nada porque no hay medios, porque no hay la experiencia y los medios técnicos y personales para poder dar solución a ese tema, no estés mareando a la persona aquí en Úbeda con que te vea el anestesista, ahora que te vea el neumólogo, y ahora después te voy a mandar a Córdoba, y ahora llega a Córdoba y te dice el jefe de servicio de Córdoba que no eres suyo, exactamente, que no eres suyo, que por qué te mandan aquí, que aquí no hay especialidad de este tipo, y te mandan aquí, y van pasando los meses, la desesperación va cayendo, y entonces esto es algo que como decíamos ocurre, y además ha ocurrido hace muy poco, y desgraciadamente va a seguir ocurriendo. Eso es lo que pasa. Entonces yo creo que desde aquí también esa llamada de atención a quien competa, a los políticos y bueno, y a los jefes de sanidad que tomen carta en el asunto y que no mareen, porque si un paciente además llega, una persona que ya tiene experiencia porque desde muy joven está viviendo en hospitales y viviendo con médicos y casi se puede considerar sanitario, casi, ¿vale? Pues entonces, si un paciente llega y te comenta algo, no lo está haciendo ni por dársela de más, no, te está intentando orientar e intentando ayudarte, pero parece que algunas veces los médicos se creen o se piensan que es que te estás quedando por encima de ellos, que le estás dando lecciones, y ni mucho menos creo que es en ese sentido la actuación que se debe de tomar, ¿no? O la forma que se debe tomar. De todas formas, a mí me parece muy fuerte lo que ha dicho Maite, de que ya se esté llegando al tema de recomendar residencias privadas, ¿no? Al final le estamos siguiendo el juego al gobierno, es lo que pretenden, es lo mismo que con la educación, pretenden que haya sanidad para ricos, educación para ricos, sanidad para pobres, o no sanidad y no educación para los pobres, ¿no? Es que detrás de los recortes lo que se está imponiendo y lo que hay es un cambio de modelo. Yo cuando me llamó Manolo el lunes, inmediatamente eché mano a la agenda, dije afiliación de CGT, que son orientadores, o que atienden a sordomudos, o que son de pedagogía terapéutica. Y los orientadores sobre todo me decían, José Antonio, que lo que hay es un cambio de modelo, que además de los recortes, lo que hay es un cambio de modelo. Y voy a poner algunos ejemplos. Aparte de las subcontratas, servicios que antes gestionaba directamente las delegaciones provinciales, los subcontratan. Tenemos a los de atención, los de intérprete de lenguaje de signos para sordomudos. Se lleva una empresa
que parece ser que es de un presidente de un gran club de fútbol, se lleva 20 euros por hora, mientras la persona que tiene una diplomatura se lleva 8 euros por hora. Y además no la contratan en septiembre, la contratan en octubre o noviembre y la dejan de contratar en mayo. Es decir, ya estamos en lo que es el subempleo, ¿no? Pero además lo del cambio de modelo es que hay aulas de integración, es decir, alumnas con desventaja social o con dificultades de aprendizaje, y alumnos y alumnas pues que tienen una problemática más específica. Desde los años 80 hay una política de integración, es decir, se cerraron los grandes centros que se habían hecho de educación especial, que es como se llamaba entonces el término, incluso algunos no llegaron a abrirse, y ahora lo que ya se temen es que vuelvan a abrirse, y porque ya se están construyendo y rehabilitando en ese sentido. Pero en lo que es el día a día de las aulas de integración desaparecen, y cada vez salen menos los alumnos de las aulas de pedagogía terapéutica a las aulas normales. Es decir, hemos pasado de un modelo de integración a un modelo de segregación, porque es más barato. Es más barato económicamente, es más costoso socialmente, porque la integración beneficia tanto al alumno que está en una aula normal como al que va al aula normal, el tiempo que pasa. Es decir, estamos llevando al centro como es la sociedad. El profesorado en general, las bajas no se cubren a los 15 días. Y pues si vamos encadenando 15 días y 15 días, puede ser que no se cubra. Eso es un error grave, porque en aulas normales se causa un daño de que los alumnos no tengan atención, pero en un aula de pedagogía terapéutica o de apoyo a la integración son alumnos que se quedan un poco desorientados durante esos 15 días. ¿Qué pasa con esos alumnos durante esos 15 días que no reciben integración, que no reciben ese apoyo? Es decir, se está aplicando una medida muy a lo loco, muy sin tener en cuenta las características específicas de cada grupo. Entonces, los recortes van en ese sentido. La dotación de esas aulas ha bajado. La dotación de esas aulas ha bajado. Por el contrario, hay una partida que ha subido. No todo es malo. Ha subido una partida. La atención a los de altas capacidades. Altas capacidades, ¿no? A los de altas capacidades ha subido la atención. A lo más listo. Sí, porque los de altas capacidades los pasamos de curso, con lo cual me lo estoy quitando un curso del medio. Yo hace ya tiempo que terminé la licenciatura en psicología, pero creo que me he seguido leyendo cosas y he estado activo durante muchos años. Hombre, las teorías sobre altas capacidades no iban por adelantar los cursos, iban porque hicieran otras cosas y para desarrollar la persona en otras cosas. Sí. Pero en fin, la filosofía de adelantar de curso y de irnos quitando del medio. Son personas que tienen también derecho, pero no. Vamos a quitarle al que menos tiene para darle... Hay que priorizar, ¿no? Entiendo yo. Claro, hay que priorizar. Pero es el cambio de modelo. Aquí decía, hay dinero. Podemos entrar luego en detalle que hay dinero. Hay dinero. Yo he visto la nómina de los diputados del mes de octubre, porque alguien me la ha mandado. Hay diputados y diputadas, independientemente del grupo político que sean, que están por encima de los 18.000 euros en el mes de octubre. Estoy viendo complementos de productividad, que hay profesorado, que es que en lo que es lo público, en lo que es los servicios públicos, han metido los complementos de productividad. Mire usted tiene que exigir a su funcionario al máximo. No porque usted me hace un papelito más, yo le pago más. Y hay personas que le están pagando hasta 7.000 euros más. Mire usted, invierte usted mejor esos 7.000 euros, porque con esos 7.000 euros, en cuanto haya 3 con 7.000 euros, a lo mejor tengo para contratar un profesor o una profesora más. Claro. O para no despedir. Los recursos y las instalaciones, pues anticuadas y cada vez más viejas. Hay otra partida que han incrementado, gasto en ordenadores, precisamente para motóricos. Muy bien. Y si no hay profesor, ¿para qué queremos el ordenador? Y cuando compramos los ordenadores hace unos años... ¿Dónde están? ¿Dónde están?
¿Y para qué se utilizaron? Claro. Sí, la Es verdad decir, que... hay partidas económicas y cómo fue el concurso. Porque cuando los libros han dado gratuitos, que me parece que tienen que darse, pero ¿por qué no se hace una compra y no vamos? Es decir, el libro, si se da gratuito, yo compro gran cantidad, tiene que bajar de precio. Claro. Lo que no puede ser es que el precio siga siendo el mismo. O los ordenadores, el precio siga siendo el mismo. Y los ordenadores no pueden ser para dárselo a las personas. Los ordenadores tienen que ser para que estén en la aula. Lo mismo que el pupitre, lo mismo que la silla, lo mismo que... Claro. Algunas cositas más quedan por aquí. Sí, yo en eso te quería hacer una puntualización y saber un poco desde tu experiencia cómo has vivido directamente el tema de la accesibilidad en los centros educativos. Yo he estado en los cerros, tú también, Sí. y hemos visto cómo clases, algún tipo de asignatura que se daban en las plantas de arriba, había chavales en silla de ruedas, no yo, pero otros chavales en silla de ruedas, que se quedaban en la biblioteca porque no podían acceder a las salas de tecnología, por ejemplo. Sí, tecnología, informática. ¿Y qué pasaba? Que en aquel momento había profesores o profesoras que los atendían directamente. Lo malo es cuando no hay recursos de profesorado suficiente, claro, y ese alumno se queda solo o sola. Hay otro tema, no es solamente con los motóricos. Pero perdona, José Antonio, no solamente que no haya recursos humanos, es que además el que queda está tan desmotivado, porque antiguamente tú le decías a un profesor, oye, vamos a echar una mano y subimos a esta persona, aunque sea entre dos, con la silla de ruedas, a la primera planta para que pueda asistir. Y dime tú a mí que no se hacía. Hoy en día no se hace. Hoy en día porque hay una desmotivación y porque nos han llevado a una situación tal que es que no estamos por la labor. Hay una cuestión de salud laboral. Y es que con los 3 casos que yo recuerdo ahora mismo, habría que estar muy fuerte para subir las escaleras. Pero sí se podrían haber bajado las aulas a la planta de abajo. Sí. Las aulas de tecnología y de informática se podrían haber bajado. Sí. Y sí haber puesto en las escaleras pues estos ascensoritos que hay para subir las escaleras. Pero que en educación es que no es solamente los motóricos los que tienen alguna dificultad, hay alumnado que no quiere que le den ningún tipo de religión y durante muchos años los han metido en el cuartillo o no se las ha atendido. Pero y lo digo porque parece que volvemos otra vez al tema. Se está haciendo, yo lo he sufrido en mis carnes. Se mete, claro. Se está haciendo. Yo lo he sufrido como profesional y de alguna manera más también. Es decir, pues porque estás en el medio y estás viendo lo que está ocurriendo. Volvemos, como decía antes, a un cambio de modelo y volvemos a anterior a los años 80. Es decir, hemos conseguido una sanidad que es de maravilla, que merece el respeto de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, sí. Tenemos una educación que se empeñan en encargársela cuando se ha conseguido llegar a casi todo el mundo y a pesar de los informes PISA con buenos resultados, y se quiere cargar la educación y se la van a cargar. Hay otros planes, como son los programas de cualificación profesional inicial. No es que no haya alumnos, es que no ha habido profesorado ya desde hace un par de años. Están los programas de diversificación curricular, que es para ayudar a aquellos que les cuesta más trabajo, de desventaja social o de dificultades de aprendizaje, para que puedan obtener la titulación. Hay centros donde los programas han desaparecido, es decir, se agrupan las materias, están en un grupo más pequeño. Han desaparecido. A los alumnos con desventaja social, que había programas específicos, pues como decía, después de las llamadas me han dicho, mira, que va desapareciendo, que lo de desventaja social y lo que es dificultades de aprendizaje, que la atención cada vez es menor, que no se ha dado un hachazo, pero se va laminando, se va limando poco a poco hasta que las cosas desaparecen. Entonces hay una degradación, pero por parte de las decisiones que están tomando, porque entendemos que no hay recursos, pero mire usted, dentro que no hay recursos vamos a ver lo prioritario. Vamos a ver lo prioritario porque todavía se siguen inaugurando muchas piedras. Muchas primeras piedras se siguen inaugurando y todavía se siguen celebrando muchas festividades y se podría meter la tijera. He dicho antes lo de
lo de los diputados, pero si me voy a otras administraciones públicas, es que hay quien se lleva en productividad en un mes 5.000 euros. Mire usted qué está haciendo esta persona. O hay liberados políticos a 3.000 euros a nivel local, o a medio jornada a 1.800 euros, según ha llegado a mi oído. Bueno, ¿qué nivel de cualificación tienen para eso? Cuando hay titulados que, como he dicho antes, se les paga 8 euros la hora. Es decir, si te contratan para un servicio de educación, pagas 8 euros la hora, y si te contratan de apoyo de personal, de consejero, que además te contratan a deo, ¿a cómo te sale la hora? A precio de oro. Me parece lamentable que la situación en la que estamos... La tarta hay que repartirla de otra manera. Se estén haciendo esos disparates. Sí, y sobre todo luego el problema también es que todo eso esté sucediendo, que se estén manteniendo todos esos cargos, que se estén manteniendo incluso coches oficiales, todavía, y no haya, por ejemplo, un transporte para llevar a todas las personas al colegio, o no haya facilidad para transportar en tiempo y en forma a los pacientes a las citas en los hospitales correspondientes. ¿Te acuerdas? Las becas de transporte, que antes hacía Manolo referencia a las becas las becas en general han disminuido, pero las becas de transporte prácticamente desaparecen. Y ya la de comedor la pega un recorte bueno. A la diversidad, porque además, así me lo ha dicho las compañeras con las que he hablado, sí que agradecer a la ONCE que siga con su programa y que sí siguen estando las personas con dificultades visuales bien atendidas. Pues sí, pero más por el esfuerzo que hace la ONCE, de momento podemos, por el esfuerzo que hace no la sabemos hasta cuándo, pero de momento podemos. Vamos a ver si la cosa no viene muy abajo y continuamos, porque para nosotros es prioritario, desde luego, la atención a los afiliados estudiantes, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido es importante destacar otras dos cuestiones muy importantes, como serían que todo esto que estamos hablando, educación y sanidad, salud, se ve también perjudicada por el tema de dependencia, que como hemos mencionado al principio, hemos dejado un poquito al principio el matiz, pero ahora vamos a entrar más en profundidad. En la dependencia, si hay una persona con discapacidad que tiene que ir al hospital o al centro de salud, pues lógicamente sabemos de buena tinta que la mayoría van con sus cuidadores, esos que parece que no se les reconoce, o parece que el trabajo que desempeñan no es tan importante como para mantenerle los 170 euros, los 180 euros de cotización a la Seguridad Social de 150.000 personas. Son los datos que se hablaban esta mañana. Los 150.000 que han caído, entre otras cosas, ¿no? De cotización a la Seguridad Social. Efectivamente. Entonces, eso por ahí. Y luego en educación igual, ¿no? La mayoría, además, recae siempre en un núcleo muy importante, como es la mujer, que hace unos días hemos estado celebrando el Día de la Mujer, y todos nos hemos estado, me refiero a todas las administraciones, organizaciones, etcétera, pero no he escuchado hablar mucho en ese tema sobre el problema del recorte en la mujer, del apoyo, porque son las principales cuidadoras siempre. Es que quiero recordar que fue un poquito después del 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer, entonces no parece que estaba todavía tan visible. Ya, pero ya se veía, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos, y ya sí es palpable, es visible y es fiable. Aparte de la cotización a la Seguridad Social, tenemos que decir el 15% de las prestaciones, ¿no?, económicas que se le ha detraído al dependiente, ¿no?, y que revertía evidentemente pues en el núcleo familiar, en este caso en la cuidadora. Y en educación, pues lógicamente la madre es la que lleva al niño, la madre es la que va a ponerlo al servicio, o tiene la madre va a limpiarlo, exactamente, a limpiar el vómito, la madre va si necesita algún medicamento a dárselo, la madre es o en algunos casos el padre, los que están pendientes. Exactamente. Lo referente a la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, es que los políticos se han apuntado a la conmemoración y a veces invitan después a una copa de vino. Oye usted,
incluso para el 25 de noviembre de la violencia de género. Sí. Oye, usted, ¿cómo que una copa de vino? Porque ¿de qué estamos hablando? Usted que quiere, usted sale a la calle para hacerse la foto, pero usted no cree en nada de esto. Y saldrán a hablar y saldrán a decir cosas, pero no creen en lo público, ni creen en la ayuda a las personas, ni creen que tenemos un grave problema de discriminación de la mujer, de discriminación de los ancianos, de discriminación de las personas que tienen algún tipo de dificultad. No creen en eso, lo utilizan para hacerse la foto y para si pueden obtener el voto, pero no han asumido lo que verdaderamente es la lucha por los derechos de las mujeres o la lucha por la de las personas que tienen algún tipo de dificultad. No lo han asumido, lo ponen en su programa porque está bien, hay que ponerlo, porque claro, cuando yo veo los mensajes los mensajes te los lees tanto la foto como el texto, lo lees despacito y entonces bueno, pues dice, ojalá vayan aprendiendo. Pero pongo ese caso como se podrían poner otros. Usted es que hay que apuntarse esto ahora, hay que salir a la calle ahora, pero usted nunca ha creído en esto. A ver si verdaderamente a base de salir, ustedes empiezan a creer en esto. Y empiezan, porque si usted cree en esto, toma otras políticas y toma otras decisiones. Bueno, pues... Y no lo deja en un día que salgo con la foto. Que es que detrás de ese día hay 364 días y algunos años 365, como este. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño receso, vamos a continuar y ahora la próxima, al regreso, vamos a continuar con este tema, pero ya más centrado en lo local, en lo comarcal. Ahora mismo estamos muy a nivel autonómico y nacional, bueno, vamos a centrar más en lo local. Bueno, pues en unos instantes estamos con ustedes de nuevo. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, vamos a continuar con este tema. Como hemos dicho, al final de la anterior etapa vamos a pasar a terminar lo que estábamos comentando y a pasar al ámbito ya más cercano, al más puro y duro, como es el del vecino de enfrente, como yo suelo decir. Y bueno, pues José Antonio termina con lo que estaba, si quieres, terminando de apuntar y pasamos. Los datos que yo he estado dando son, lógicamente, he cogido datos de toda Andalucía, pero sobre todo los datos son de la comarca y lógicamente al vecino de enfrente le están afectando en el momento que si no hay monitores para llevar con la silla de ruedas, pues se queda ese día sin que lo atienda nadie. Es decir, con el 50% de personas se está atendiendo, de trabajadores, trabajadoras, se está atendiendo a la misma población con dificultades. Por tanto, el vecino de enfrente, lo que hemos dicho general, es que se afecta al vecino de enfrente. Y cuando se cae un programa de un PCPI, de un instituto de la comarca, se afecta al vecino del pueblo de al lado. O cuando en algún centro de aquí están a punto de caerse programas o no se cubre la baja de la profesora, pues sí, o del profesor, sí está afectando pues a ese niño o a esa niña que vive en nuestra calle. Sí, me refería a temas más concretos, como por ejemplo la dificultad de acceso a los sitios, por ejemplo a colegios, a hospitales, que como sabéis, bueno, pues en algunas ocasiones pues están un poco retirados de lo que es el núcleo de la población, otras veces están dentro de la población, pero están situados en desniveles, en cuestas, en sitios que son de difícil acceso, ¿no? Por ejemplo, pues teníamos el colegio de aquí en Úbeda del matemático Gallego Díaz, como sabéis, pues tenía la dificultad del desnivel de acceso al colegio, o bueno, en el hospital de Úbeda lo tenemos casi a la afuera, aunque ya casi va a estar dentro de Úbeda poco a poco, pero me refería a casos concretos así de este estilo. Podríamos decir que todos los centros han hecho unas rampas para el acceso a las plantas bajas, pero entrar a las otras dependencias, a las plantas superiores, prácticamente en ningún centro.
en ningún centro educativo. Que deberíamos de tener unas buenas dotaciones, porque es siempre el mismo centro el que recoge a las personas con cierta dificultad. Es decir, el derecho de elección a centro se rompe en estos casos. Claro. Y a veces se rompe de forma interesada, porque hay centros en los que parece ser que no les interesa, que no son bien recibidos, pero hay dificultades para recibirlos. Entonces, en cuanto al tema de los accesos, es que las construcciones pues están obsoletas en un montón de aspectos. Están obsoletas en todo, no solamente para las personas con dificultad. La LOSE y después la LOE proponían un tipo de pedagogía que, tal como están las aulas distribuidas, es imposible practicar. Y luego una pregunta, según la ley no existe nada que obligue al centro a adaptarlo según la discapacidad del alumnado. Sí. Las leyes se hacen en este país para no cumplirlas. No. Eso dijo alguien, ¿no? Hay un Real Decreto 1004 de 1991 que hablaba de todas estas cosas. Bueno, pues cuando protestábamos como sindicato o como profesionales, decían, sí, pero eso es para los centros que se construyan nuevos. Sí, pero eso es para los centros que se construyan nuevos. Hay un instituto, ya fuera un poco de la comarca, en la comarca de Sierra Morena, que le han hecho acceso, pero yo preferiría una escalera, porque un acceso en mármol, pulido, con un día de lluvia. Eso no son rampas de acceso, son rampas de lanzamiento, ¿no? Como se suele decir, exactamente. Es la rampa. Van a provocar más la rampa al centro, pero ahora busca para acceder a la planta de arriba y ya no hay. Quiere decir, tendría que cambiar la legislación sobre construcciones y si hacer un esfuerzo en adaptar los centros, pero no solamente al acceso, sino, bueno, pues a las personas que tienen otras necesidades, como es la higiene personal. Los servicios hay que adaptarlos, no están adaptados. Como las personas que tienen una dificultad auditiva, el centro tiene que permitir que puedan circular por él sin problemas. Y no está, como para el tema de los que tienen una dificultad de visual. Lo mismo. No, es decir, los arquitectos que hacen los centros escolares pues deberían ponerse las pilas y la administración también exigir, porque me imagino que a la empresa constructora es que en algunos casos los planos se incumplen. Alguien recepciona el centro sin haberse visto bien los planos, porque a lo mejor en el plano, en el proyecto, pone unas características que luego no se cumplen. Sí, en eso es cierto que nosotros desde la asociación hemos denunciado algunas de las intervenciones. Hemos visto como tú llegas y reivindicas que un colegio pues no es accesible y lo primero que te dicen es que se encuentra en un palacio histórico y que no se puede tocar, y luego ves como por ejemplo un juzgado que a otro palacio histórico te lo echan casi abajo entero, te ponen una fachada lateral súper moderna, muy bonita. Todos sabemos lo que estamos hablando. Pero Manolo, no se puede tocar por fuera, pero por dentro para poner un ascensor. Sí, pero es que ese edificio que es un juzgado, por fuera, la fachada lateral, es lo que se ha tocado. La estética, la de dentro y la de fuera. Entonces, y de hecho, el acceso a ese juzgado, si se ve que la fachada principal, la escalera, no se puede hacer, pues debería de haberse hecho una entrada principal por el lateral. Pues la fachada tan hermosa y tan bonita y tan moderna que le han hecho a ese edificio, creo que deberían haber hecho la puerta principal. Es que ese colegio de primaria y de infantil no reúne las condiciones para ser un centro educativo. Claro. No reúne ninguna condición, aunque le hagan acceso y le hagan rampa y le ponen ascensores. Mire usted, hay un tema de espacio. No se cumplen los metros por alumno alumna. No se cumplen los requisitos del patio, no se cumplen los requisitos de ventilación, no se cumplen los requisitos de saneamiento de humedades. Y ahí se han gastado un montón de dinero, se seguirán gastando porque hay una zona del pueblo que sus niños y sus niñas, o la delegación, por no perder votos, mire usted que tiene otro matemático que lo arregla, que tiene espacio, que crea una aula. Con los tiempos que corren, y eso dedícalo a otras cosas. Pero eso, la sonoridad, hay que estar en el patio, en el recreo. Y cuando salen los niños o las niñas, la carretera, la calle con la circulación, ahí es la misma puerta. Entonces, son barbaridades que se cometen y se mantienen, bueno,
Correcto. Tenemos las mismas, por ejemplo, en edificios de salud, en el que se hacen reformas y nos encontramos con la misma problemática. Problemática, por ejemplo, el centro de salud en el este. Yo me acuerdo que fui a la inauguración, que nos invitaron, y la primera en la frente porque había un escalón más grande que una barrera de toros en la misma puerta. Y hicimos un escrito, en fin, reivindicamos que cómo era posible que una obra nueva pudiera estar así de ese tipo y lo habilitaron como buenamente pudieron, y ya sí que es verdad que dentro tenían una rampa, pero claro, si tiene un escalón así de grande en la puerta, pues lógicamente cómo va a llegar a la rampa si tiene un escalón así de grande. Entonces es verdad que todavía creo que falta concienciación y un tirón de oreja al tipo que haya afirmado que eso está habilitado para la normativa que debe de cumplirse y no lo está, como por ejemplo la remodelación de urgencia en el centro de salud de la Explanada, que pusieron puertas normales cuando le han puesto puertas exactamente accesibles y que se hubieran abierto automáticamente. Y bueno, tuvimos también igual que hacer un escrito a delegación, mandamos y se subsanó, se ha hecho. Pero parece, ¿no?, que es como estamos hablando de que hay que optimizar, de que no se puede tirar los andadores, de que hay que reciclar, pero luego hacemos una puerta y nueva, la ponemos los cristales, la instalamos, la ponemos y luego hay que quitar la puerta. No sabemos dónde está la puerta, que se habrá hecho con la puerta, lógicamente estarán los almacenes. Entonces se quita esa puerta, se gasta un dinero que se dice que no hay, siempre la excusa de la administración siempre, sean tiempos buenos, sean tiempos malos, es que no hay presupuesto, es que no hay dinero, no os preocupéis, que para más adelante. Y llegamos y nos encontramos con que se pone una puerta y luego se cambia y se pone otra puerta. Las mentes pensantes. Efectivamente. O se hace una calle nueva que se debe de contemplar desde la creación un acceso, y luego hay que romper el bordillo, la baldosa y poner el rebaje. Recuerda nuestro magnífico Parque Norte. Efectivamente. Entonces, creo que no sé con qué pensamos, con qué parte del cuerpo pensamos cuando yo creo que la del bolsillo. Cuando hacemos ese tipo de cuestiones y luego decimos que no hay dinero, que hay que hacer un ERE, que la administración, que sobran empleados públicos en muchos sitios, que hay que quitarle la paga extraordinaria, lo mismo que a los políticos, perdón, no, a los políticos no. Qué flash. Uy, qué flash. Hay que flash. Entonces, creo que estas cosas, yo no le puedo decir a mi hijo, mira, hijo mío, es que no hay para comer, mientras que le estoy dando a tu hermano un bocadillo de langostino. O sea, vamos a partir el bocadillo por la mitad y en vez del langostino vamos a ponerle un poquito de mortadela o de jamón y comemos todo, ¿no? En las obras es que no es que se piense con lo del bolsillo, ¿no? Algunas no se han pensado con el bolsillo, se han pensado más bien desde la suntuosidad. El problema que tienen muchos de nuestros políticos y de los concejales de urbanismo es que han viajado poco. O si han viajado, no han visto cómo están las ciudades, otras ciudades de este país, que no hay que irse ya a Europa. En este país ciudades que están muy bien adaptadas y están las cosas muy bien hechas. Yo recuerdo lo de los leoncitos. Mire usted, hay que impedir que las personas se suban, que los coches se suban a las aceras, pero no pasa por poner rompetobillos. Te rompen la cría. No pasa por poner rompetobillos. Estamos eliminando ni unos bordillos de mármol, que lo ponemos. Que la piedra que había aquí de cantera de siempre tampoco sé dónde está, y los bordillos de mármol a una altura de 30 centímetros. Es que como yo me ha ocurrido alguna vez que me ha venido alguien o se me ha cruzado un chiquillo y rompes el coche. Totalmente. O vas a aparcar el coche en el aparcamiento que han dejado, y los cochecitos que venden ahora, que son bajitos, el plástico no lo pensaron, es decir, no han pensado con el bolsillo, porque hacerlo bien cuesta menos dinero, porque además luego no tienes que hacer la reforma. Pero si en vez de poner 30 centímetros de bordillo de mármol, pon 10 centímetros de bordillo y empieza a educar al pueblo, que es otra de las que tenemos. Sobre todo yo creo que algo que los ayuntamientos, por ejemplo, pues como las entidades más cercanas que tenemos, se ponen a hacer intervenciones en las ciudades y no piensan en las posibilidades que tienen como administración, ¿no? Y me explico. Vamos a hacer una calle peatonal muy bonita, muy hermosa,
Vamos a poner una baldosa muy bonita. Vamos, si tú sabes que luego el mantenimiento que tienes es deficiente, porque todos nos encontramos y sabemos dónde hay baldosas sueltas, baldosas quitadas, enchinado suelto, si sabemos que no tenemos un servicio de mantenimiento, que eso va a estar arreglado, va a estar más tiempo roto que arreglado, sabemos que no va a estar en condiciones, no nos pongamos de blanco si sabemos que somos muy guarros, ¿no? Como le decimos a los niños, no te pongas de blanco que te va a manchar. Efectivamente, pues igual, yo creo que vamos, venga, bonito, venga, una calle bonita, luego llena de chicles, llena de tal, de guarrería, porque la gente además no estamos concienciados y tampoco hacemos campañas de concienciación, nos limitamos a luego salir en la tele y decir, es que la gente es muy guarra, es que vamos a multar, es que tal, pues ya está, se queda en una reprimenda, ¿no? Y yo creo que eso es importante. ¿Y por qué hacer fastuosidades, ¿no? Grandes inversiones en calles que a lo mejor no las necesitan tanto? Y luego hay calles, hay sitios en las ciudades donde ni siquiera tienen un asfalto, donde hay calles que están de tierra, piedra, Entonces yo creo que es que de verdad los políticos de a pie llevan muchos años en la política, no acaban de llegar ahora de Marte, han aterrizado con el platillo, de todos los signos políticos, de todo. Sí es un tema de concienciación. Mira hasta qué punto que en Úbeda, después de lo que nos ha costado, de lo que nos costó conseguir que se pusieran los dispositivos, se instalaran los dispositivos en los semáforos para que fueran acústicos, están los dispositivos instalados, que es lo que cuesta. Nada más que hay que darle un botoncito para conectarlo. Y no se conecta. No funciona. Pero porque yo creo que... Fijaros la concienciación. Claro. Ahí no hace falta gastarse ni un duro. Claro, Manolo, yo ahí me acuerdo que yo eso lo comentamos en una de las comisiones en las que estábamos tú y yo en Servicios Sociales, en el patronato. En el antiguo patronato de Servicios Sociales, ya desaparecido. Y lo comentamos y se nos informó de que es que había vecinos que se habían quejado porque los pajaritos... A mí me parece una Los pajaritos hacían pío, pío, pío en la hora de la siesta. Se llegó a un acuerdo de de ponerlo en marcha solamente en horarios en los que no molestara. Claro. Se llegó a un acuerdo de que se podía bajar el volumen. Se llegó a un acuerdo de que hay unos mandos a distancia que lo podemos llevar los usuarios para que suene solamente cuando yo lo vaya a cruzar, cuando una persona vaya a acercarse. O sea, si queremos hacer las cosas, las podemos hacer. Y no hay que gastarse ni un duro. Evidentemente. Pero que además esos dispositivos son algo que no solamente para gente invidente. No. Que a mí mucha gente que no tiene ningún tipo de discapacidad me ha dicho, hay que ver con lo bien que estaba eso cuando pitaba, que con el sol ahora no vemos si está rojo o está verde, y antes lo escuchabas y ya sabías que tenías que cruzar. Ahora no. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto en el que además los políticos pierden la perspectiva del voto. Pues mira, pues como esta gente les molesta, así se lo quito y me votan. Pero no sabes que los discapacitados también votamos. Y somos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos. No les toca a ellos. O es que nosotros no pagamos la contribución. No está concienciado. Porque el pitido de un semáforo no rebasa los decibelios que están permitidos, no los rebasa en absoluto. Más rebasará un coche, una moto, ni las motos los niños que van con los grandes altavoces ahí, que dentro de unos años tendremos que prestar la atención de ponerle audífonos porque no le funcionará el oído, aparte de no funcionarle otras cosas. La cabeza. Y las motos, como decía Manolo, es decir, hay muchos... Eso no molesta, ¿no? Eso no molesta, y eso sí que rebasan el sonido perfectamente. Entonces, mire usted, es que el vecino puede protestar todo lo que quiera y que luego me vote o no me vote, pero es que eso es una cuestión de seguridad. Y un ruido de aire acondicionado. Vial. Y un ruido de una máquina de un aire acondicionado que lo tengo puesto al lado de mi balcón no molesta tampoco. Pero bueno, ahora imagínate que ahora como decían algunos políticos, bueno, pues desconectamos el pío pío al mediodía y lo desconectamos por la noche. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona con deficiencia visual ya no puede salir al mediodía, o no puede salir por la noche a echarse una copa como cualquiera. Ya sale, pero corre el riesgo. Corre más riesgo. Queremos ir ahora a las 3 de la mañana por ahí de jueves. ¿Y por qué no prohíben el tráfico de los coches? Que molesta más. Claro que molesta más. Y seguramente a los vecinos que se han quejado del pitido de la señal acústica les molesta más la moto, o a lo mejor tiene una moto y le molesta el pitido del semáforo, pero no les molesta la moto que tienen ellos. Sería una medida estupenda para el medio ambiente.
Hombre. Bueno, pues podemos requerírselo desde aquí, Pues que conecten lo del botoncito y que No, hombre, suene hasta pitido. que no ocurra una desgracia gorda, entonces diremos, ves, si se hubiera puesto el semáforo a lo mejor se Claro. hubiera evitado. Claro. Pero si desde Ya aquí llegaremos podemos tarde, como evitarlo. siempre, llegaremos tarde. Claro, una de las personas con las que he estado consultando datos me decía, José Antonio, va a pasar como con lo de los pisos. Hasta que no se mantenga. Hasta que no empiece a haber motóricos que tengan accidentes, no, o otro tipo de personas con dificultad, No buscaremos. y además salgan los medios y salgan eco los medios, porque esos 2 o 3 que había de los desahucios no eran 2 o 3, iban 100 y pico. Lo que pasa, es decir, que sería grave que tuviéramos llegado a eso, o que a una persona con deficiencia visual, pues que la atropelle un coche en un paso de estos que nos han puesto sobre elevados tan bonitos. Efectivamente. Me temo que vamos a tener que pasar por ahí. Desgraciadamente. Bueno, por lo menos la reivindicación queda hecha desde aquí. Y bueno, por último apuntar ya que en materia de empleo hay que intentar no retroceder en lo que hemos logrado en materia de discapacidad. Si hemos conseguido que la administración pública por fin se empiece a cubrir ese 5% que por ley dice que hay que cubrirse de personal con discapacidad, esperamos que se mantenga. Aunque vemos que las convocatorias de empleo público están pues desapareciendo, si no están ya casi extinguidas, ¿no? Pues es lógico que se mantenga. Al hilo de esto, me comentaba el otro día un compañero que era importante resaltar el tema de los centros especiales de empleo. Y además en estas manifestaciones que hemos visto del sábado y del domingo y del lunes, hemos visto gente que está en centros especiales de empleo y que ven peligrar sus puestos de trabajo, ¿no? Entendemos que el puesto de trabajo es algo, primordial para primero fomentar que su salud sea mejor, que su autoestima sea mejor, que su vida normal y corriente sea aún mayor. Esto repercute en beneficio de la sociedad porque hace que las personas con discapacidad, al tener más medios, tengamos que gastar más, consumimos más, y lógicamente que nuestra calidad de vida pues sea aún mayor, ¿no? Porque si a mí me recetan una silla en el hospital que tiene un precio de unos 3.000 y pico euros, y yo considero que por estar más cómodo, porque paso muchas horas en mi silla, pues quiero comprarme una en vez de 3.000 y pico a una de 5.000 y pico, pues yo puedo desembolsar 2.000 euros de diferencia, ¿no? Entonces esto es algo que es importante y que hace que la gente salga a las terrazas a tomar su cerveza o su refresco, que salga al cine, en fin, que esto repercute también en el ocio. Y pedir desde aquí, y yo espero que, y entiendo que vosotros también lo veis así, que por lo menos no se ataque a los colectivos más vulnerables, ¿no? Como son, por ejemplo, las personas con discapacidad, que tienen más dificultad de acceso al empleo, que la tasa de desempleo es aún mayor todavía, y que, que brilla por su ausencia también la oferta de empleo y la sensibilidad. Si estamos hablando de la falta de sensibilidad en un semáforo que suene, pues imaginar a un empresario que le diga contrata a una persona con discapacidad intelectual o con una persona con discapacidad física, etcétera, ¿no? Pues lo único que te dicen, ¿qué me dices? Pues tú sabes cómo estamos ahora. Pues chiquillo, si voy a cerrar la fábrica, ¿no? Es lo primero que te dice. Y si te apura un poco, pues te piden, ¿no? Algo. Vas a pedir trabajo y te acaban pidiendo algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Es cierto que las pequeñas empresas están mal, pero también es más cierto que las grandes empresas están ganando más que nunca y están creando las condiciones laborales que ellos querían. Y ya no solamente por el gasto que puedan originar las distintas personas, es que hay una cuestión de dignidad personal, de dignidad humana, de autorrealización de la persona. Es decir, es que ese es el primer valor que tenemos que poner ahí, la dignidad de la persona, y que las personas se realizan siendo útiles a los demás.
mientras ellos tienen el concepto al revés, piensan que los que tienen algún tipo de discapacidad o de diversidad están viviendo del sistema. No, mire usted, es que el concepto es que esa persona también aporta al sistema y aporta cosas interesantes y aporta incluso producción económica. Entonces es un cambio de mentalidad que cuando se apunta en una lista no la tienen. Bueno, pues si queréis, por ir finalizando ya el programa, si queréis añadir algo como punto y final. Que la ley de dependencia vuelva a funcionar y que funcione como mínimo como estaba. El recorte viene grande. Las criaturas a las que se les ha recortado, las cuidadoras, piensan que el recorte ha sido solo en cuanto a situación económica, no son conscientes de que al no cotizar a la seguridad social es pero que muy probable que el día de mañana estas personas que no han cotizado, porque no está cotizando por ellas el Estado, piensen que van a poder pedir una no contributiva y ojo, el Estado les va a decir, señores, ustedes tenían que haber cotizado, sabían que son autónomas, ¿por qué no han pagado? Y evidentemente el recorte no es del 15%, es de mucho más. Mucho más. Porque quítale a eso que les han quitado, añádele lo que tienen que pagar en seguridad social. Entonces, bueno, que vuelva a funcionar porque nuestros pacientes, nuestros discapacitados, nuestras personas, nuestros ancianos necesitan ayuda. Las altas en el hospital, bueno, quiero que sepáis que de verdad que tenemos en ese sentido mucha suerte. Muchísimas altas se les consulta a las 2 trabajadoras sociales, pobrecitas de nosotras, porque no quieren poner a los pacientes en la calle. Es decir, nosotros hemos llegado a tener pacientes que realmente estaban de alta y se ha atrasado el alta porque no hemos tenido dónde llevarlos. Y bueno, no suele ocurrir que se dé cuenta, bueno, pues ahora somos una misma consejería, ¿no? Bienestar social y salud. El problema ya sí que es más común, imposible. Pues que empiecen a detectar que los casos que no son sanitarios se tienen que tratar en otros sitios, ¿no? Y la ley de dependencia pues es muy necesaria y lleva parada muchos meses y yo de verdad todavía no sé cuándo va a comenzar a funcionar, que de todas formas, ojo al dato, no va a funcionar como era. El recorte va a ser grande. Y pues yo para finalizar, hay una cuestión que decía al principio. Tenemos que gritar. ¿Por qué no gritamos ya? Eso. ¿Por qué ya no por colectivos individuales, por un colectivo por otro, sino por el bien común de este país, por el bien común de las personas que viven y habitan en este país, porque nos están robando en unos meses todo lo que nos costó durante muchos años conseguir. Entre 30 o más de 30 años. O más de 30 años nos costó conseguir. Nos lo están robando y la ciudadanía no es consciente de qué se ocurre. Es que independientemente de la ideología de cada persona, es que hay que abrir los ojos y que nos está afectando al 99%. Al 99% de la población nos está afectando, los que criamos en la educación pública, los que criamos en la sanidad pública, los que criamos en los servicios sociales, los que criamos en el transporte público, y podríamos seguir enumerando un montón de cosas. Es decir, los que creemos en la dignidad de las personas nos va a afectar, porque es que está afectando a la dignidad de las personas. A unos colectivos ha afectado de una forma, pero hay grupos que están pasando ya hambre. Sí. No se puede permitir. Creo que los profesionales tenemos la obligación de ser la voz de estas personas. Venimos de una historia que no es tan pasada, ¿no? Es una historia muy reciente. Las personas ancianas a las que yo me dirijo muchas mañanas diciéndoles no tengo nada, ellos piensan que esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Ya veremos cómo nos las apañamos. No son capaces de darse cuenta por ellos mismos que tienen derecho. Se resignan. Y no os podéis imaginar en qué condiciones. Y creo que efectivamente somos los profesionales los que tenemos que gritar, como dice el compañero, y poner voz a esta gente, ¿no? que realmente lo necesita. Manolo, por finalizar. Bueno, yo por no seguir metiéndonos con los políticos, que ya le hemos pegado bastante pedrada, me parece a mí, y ciñéndome más al tema local,
A mí sí me gustaría lanzar un mensaje a la ciudadanía, a la sociedad en general, en cuanto a algo que se ha apuntado aquí muy de forma por encima, ¿no? El tema de la concienciación, pues a la hora de los aparcamientos en los pasos de peatones, encima de la acera, de todos los obstáculos que se van dejando, de los toldos, de las señales, de un largo etcétera que todos conocemos, y no solo me refiero a la dificultad que tenemos los deficientes visuales, sino de otros muchos colectivos, ¿no? De verdad, a mí me encantaría, antes de morirme, que creo que me quedan todavía muchos años, espero, me encantaría que la ciudadanía, muchos programas que venís todavía por aquí, la ciudadanía cambiara un poquito en este sentido y empezara a pensar un poco en los demás, ¿no? Si yo voy a poner un coche en un paso de peatón, que además hay un rebaje, y si va a venir una persona en silla de ruedas no va a poder pasar, le voy a obligar a que se espere a que yo quite el vehículo, lo tengo mal aparcado, que encima la mayoría de los conductores cuando le dice algo encima se enfadan ellos. Y en ese sentido me gustaría, de verdad... Se sienten agredidos, ¿no? Sí, digo, hombre, te echan la bronca, hombre, que claro, va a ser 5 minutos, tuyo, como os ponéis, que desde luego... Otro minuto del otro, y al final siempre estamos interrumpiendo, ¿no? Y de verdad, vamos a ponernos un poquito en lugar, porque nunca sabemos si algún día alguno de ellos pueden estar en la situación que estamos algunos de nosotros, ¿no? Bueno. Es una pequeña reflexión. Vale, bueno, pues no tenemos más tiempo, nosotros estaríamos aquí 3 horas más por lo menos, ya que le hemos cogido el gustillo a esto y el truquillo, pues nos vamos a ir despidiendo. Simplemente, bueno, pues que espero que hayan tomado nota todos los televidentes, todos los ciudadanos que han seguido este programa, y bueno, que traspasen lo que aquí hemos hablado y la reflexión que hemos hecho al resto de convecinos y así también a los políticos, que me gustaría hacer un llamamiento a la fibra sensible, a esa fibra que se supone o se presupone que todas las personas tenemos que tener para hacer que los servicios sociales tengan más recursos, porque entendemos que los servicios sociales en definitiva son digamos la puerta de entrada a todos los problemas que tiene la ciudadanía, y supuestamente si el poder está y reside en el pueblo, pues hay que atender al pueblo. Y vemos como hay gente que, como decía José Antonio hace un rato, no tiene para comer, está pasando hambre, que no tiene para pagar hipotecas, que no sabe dónde meterse, que no sabe dónde acudir, que los bancos de alimentos están desbordados, que no todo está solucionado con la recogida de alimentos y con los bancos de alimentos, que hacen una función muy importante, y Cáritas así también lo está llevando a cabo, pero que cuando una persona se encuentra sin trabajo en el núcleo familiar y no puede pagar el alquiler, se necesita una ayuda de emergencia para pagar ese alquiler. Cuando no tiene para comer, para pagar la luz, que es algo básico, no es un lujo, pues necesita una ayuda. Entonces entendemos que esto, las administraciones tienen que hacer un esfuerzo, ponerse de acuerdo todas, desde la administración nacional, autonómica, provincial y ayuntamientos, que son, pues, digamos, los primeros que reciben los problemas de los ciudadanos, pues deben de dotarse con unas partidas presupuestarias que puedan dar respuesta a estas necesidades más urgentes. Y bueno, pues esperemos que no haberles cansado mucho, emplazarles para otros programas, como ya me ha dicho Encarna que me va a hacer habitual por aquí, pues agradecerle a Encarna, a la casa, y evidentemente a todos los colaboradores de mesa, los que están detrás de las cámaras que no se ven, que también hay aquí un par de ellos, y nada más, desearles muy buenas noches.